estrenamos en Petrer junto con su alcaldesa, con Irene Navarro. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Hemos querido buscar un sitio más informal, ¿no? Para hacer esta entrevista, que siempre son muy formales en el despacho. Sí, la verdad es que, bueno, pues la gran suerte que tenemos en Petrer es que tenemos muchos espacios y muchos rincones por descubrir y bueno, pues que siempre dan pie para mantener una charla distendida y si es con vosotros, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar con esa buena noticia que estrenamos esta semana, ¿no? Con esa adhesión de Petrer a la xarxa de salud. ¿Qué significa, Irene, para Petrer esta adhesión a esa xarxa? Bueno, pues yo lo decía ayer, ¿no? En el acto en el cual se hizo entrega de ese diploma que ya hace oficial que Petrer está adherida a esa xarxa de salud, que al final es poner en práctica el cuarto plan de salud de la Comunidad Valenciana. Y bueno, son muchos meses de trabajo y quizá pues se pueda llegar a pensar bueno, que no es el momento más oportuno, puesto que estamos todavía inmersos dentro de una pandemia, ¿no? Entonces, como que hablar de xarxa de salud dentro de una pandemia la cual implica enfermedad, pues hay quien le pueda interpretar como que no es demasiado adecuado, pero bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque al finalmente si algo se ha perdido en esta pandemia y si algo se ha valorado en esta pandemia es precisamente tener eso, tener salud y fortaleza para continuar adelante. Por eso considero que es el momento más adecuado y precisamente la xarxa de salud habla de eso, no habla de salud, no habla de la enfermedad, habla de la salud de una sociedad, de los mecanismos que hay que articular, de los protocolos que hay que poner en marcha, de las actividades saludables que hay que llevar a cabo para precisamente que Petrer cuente con una sociedad, con un conjunto de colectivos, de asociaciones, de vecinas y vecinos al fin y al cabo, en los cuales pues en todas sus facetas de sus vidas cotidianas sean saludables al 100%. Algo que decía el doctor Alberto, sí que me pareció digno de señalar y de resaltar, es que él decía, normalmente somos nosotros quienes tenemos que estar buscando a los ayuntamientos para que se unan, para que se adhieran, y sin embargo ha sido el Ayuntamiento de Petrer, junto con su concejala, con Juani Ochoa, quienes nos han buscado a nosotros, ¿no? Para formar parte de esta xarxa. Sí, la verdad es que en la presentación por parte de Salud Pública para la adhesión a esta xarxa, el primer contacto se realizó a finales de la legislatura pasada y ha sido ya a partir de esta legislatura cuando se ha empezado a caminar. Esta adhesión a la xarxa cuenta con diferentes puntos que hay que ir, a los cuales hay que ir llegando para ir cumpliendo objetivos. Y el primer punto que había que llegar y el primer objetivo que había que cumplir era esa aprobación plenaria por parte del Pleno de la Corporación Municipal. Una adhesión y una aprobación que fue unánime por parte de todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Petrer. Y eso es algo que pone de manifiesto la unanimidad en diferentes aspectos y en diferentes temas que son de calado para el conjunto de la sociedad de Petrer. Evidentemente la diferencia política siempre existe, pero hay determinados aspectos en los cuales pues entendemos que es del interés general y todos los grupos políticos hemos de ir a una. Y por supuesto este tema de la adhesión a la xarxa de salud ha sido uno de esos puntos que hemos entendido como que era un tema para estar todos de acuerdo y todos de manera unánime, al margen por supuesto del trabajo realizado por la propia concejalía para llevar a cabo en la búsqueda de colectivos que han de estar representados en la xarxa y de ponerla en marcha al fin y al cabo, puesto que al final ahora está muy bien, ya estamos adheridos y ahora hay que poner la maquinaria en marcha de verdad y hay que continuar caminando y continuar haciendo trabajo. Hablaba usted de ese consenso, ¿no? Junto con el resto de grupos que tienen representación en el Pleno de Petrer. Creo que eso es algo que ha destacado todo este año de pandemia que llevamos, ¿no? Que en Petrer ha habido mucho consenso entre los grupos políticos a la hora de tomar decisiones y de llevar a cabo pues, ciertas áreas o ciertos aspectos en los que se ha visto el consenso, y creo que eso también es importante para la población, ¿no? Que vea que sus políticos, sus representantes están unidos en las duras y en las maduras. Sí, de hecho, como bien dices, es algo que ha caracterizado durante este ya año de pandemia, pero no es algo nuevo, no es algo que sea puntual ni es algo que se vaya a quedar aquí aislado en la situación en la que vivimos, sino que si por algo nos caracterizamos en el Ayuntamiento de Petrer precisamente por la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de
incorporar en los presupuestos o en las iniciativas propias del equipo de gobierno las aportaciones también de los diferentes grupos de la oposición, pero sobre todo históricamente, si algo ha caracterizado a este ayuntamiento ha sido siempre el respeto profundo, puesto que al final es la base de todo, ¿no? La diferencia ideológica es evidente y siempre estará, y la defensa del argumentario y de la ideología de cada grupo político evidentemente está y estará, y el rifirrafe, por supuesto, en el propio pleno, en la defensa de cada una de las ideologías, de las diferentes siglas políticas, pero al margen de la rivalidad política está el respeto y estamos las personas por encima de cualquier cosa. Y eso es algo que en Petrer siempre nos ha caracterizado y siempre se ha puesto en valor, ¿no? Y siempre nos ha diferenciado de la forma de trabajar por un pueblo, al fin y al cabo. Y luego, por supuesto, nuestra forma de trabajar como equipo de gobierno siempre ha sido incorporar, como decía antes, propuestas de los diferentes grupos políticos, puesto que entendemos que al margen de las mayorías o al margen de las representaciones de concejales, nosotros como equipo de gobierno gobernamos para toda una población y nuestra responsabilidad y nuestra obligación pues también es intentar, a veces que se consigue, otras veces que no, pero al menos sí que trabajar por conseguir incorporar aportaciones de todos los grupos para que todas las vecinas y vecinos de Petrer que han votado las diferentes opciones políticas se vean representados a través de sus representantes políticos en la corporación municipal. Por lo tanto, entendemos que es la forma de trabajar para que todos, como decía, nos sintamos representados, pero sobre todo para que al final, cuando una aportación de un grupo en oposición ve que ha fructificado esa propuesta, pues al final que sea un voto unánime en cualquier proyecto, en un presupuesto o en cualquiera que sea la propuesta, pues siempre será mejor, no solamente para el proyecto, para el presupuesto o para la propia corporación, sino para todo el pueblo de Petrer. Mencionamos usted el presupuesto y precisamente uno de esos acuerdos históricos que se ha conseguido es votar a favor de los presupuestos por unanimidad. Todo el Pleno dijo que sí a los presupuestos. Sí, de hecho ese es el duro trabajo, ¿no? y el trabajo intenso que se ha realizado por parte del concejal de Hacienda, por Ramón Poveda, y por parte de todo su departamento, grandes técnicos que han trabajado de manera intensa, pero ahí es donde se refleja, ¿no? Esa capacidad de negociación, esa capacidad de cesión, puesto que lo decía antes, que puede ser que alguien piense que por ser un equipo de gobierno en mayoría no necesite contar con la opinión y contar con las aportaciones ni sugerencias de otros grupos, y siempre se cuenta con las aportaciones y con las sugerencias del resto de formaciones políticas. Como decía, muchas veces es posible incorporar, otras veces pues por las posibilidades presupuestarias o por la no idoneidad del momento en el que se propone, pues no se pueden llevar a cabo, pero se dejan siempre en stand-by para un estudio posterior y poderlas llevar a cabo en otro tiempo. Por lo tanto, como digo, cuando una formación política, un equipo de gobierno en este caso, del Partido Socialista deja de lado a veces pues en un segundo plano sus propias propuestas, sus propios proyectos para incorporar también las propuestas de las diferentes formaciones políticas del resto de la corporación, pues dice mucho, ¿no? de esa capacidad negociadora y dice mucho de esa sensibilidad política que hay en este equipo de gobierno para aglutinar, como digo, a todas las siglas. Ha pasado un año desde que estábamos en ese confinamiento, ¿no? domiciliario. ¿Cómo ha sido este año echando la vista atrás? Porque lo vemos muy lejos, pero realmente solo han pasado 365 días, ¿no? que realmente en una vida un año es muy poquito. Un año muy duro para el Ayuntamiento de Petrer y para todos los petrerenses. Sí, ha sido un año duro, un año intenso y sobre todo un año en el que pues hemos aprendido mucho, pero creo que todavía tenemos mucho por aprender, ¿no? Yo de verdad que con sinceridad creo que si hace un año nos llegan a contar todo lo que estábamos a punto de vivir y todo lo que estamos viviendo todavía a día de hoy, hubiésemos dicho que quien nos lo dice que estaba loco, que no podría ser real, pero fíjate que hemos sido capaces de sobrellevar la pandemia, sobrellevar esta situación tan difícil y tan complicada que tanto nos ha quitado, tanto material e inmaterial. Tantas vidas se ha llevado y que cualquier vida duele, cualquier persona que ha sido contagiada por esta enfermedad duele,
Cualquier puesto de trabajo que se ha perdido duele, cualquier establecimiento que ha tenido que echar la persiana duele. Ha dolido mucho, y a mí me ha dolido personalmente, el caminar por las calles de Petrer y ver los establecimientos de restauración y hostelería cerrados. Hoy tenemos la gran suerte de poder disfrutar de esta plaza de Baix con la terraza y con las personas que se han podido ya sentadas y pudiendo compartir y pudiendo disfrutar y pudiendo al final reactivar la economía, porque es de lo que se trata también. Ha sido muy duro el ver las calles con los establecimientos a las 6 de la tarde cerrada, la hostelería cerrada. Ha sido muy duro en muchos sentidos, pero hemos sido capaces de llevarlo lo mejor que hemos podido. Yo siempre digo que en las situaciones más adversas, cuando pensamos que no seremos capaces cuando pensamos que no podremos sobrellevar determinada situación, pues al final el ser humano está preparado para superarse a sí mismo y para siempre salir adelante. Es al final supervivencia humana. Y bueno, pues en este año, como digo, hemos aprendido mucho de la pandemia. Hace un año, cuando estábamos en casa, no sabíamos por dónde íbamos a salir, no sabíamos muy bien, no teníamos muy claro si las medidas que estábamos adoptando eran las correctas o no eran las correctas, y ha sido un constante aprendizaje. Y a día de hoy yo me siento muy orgullosa de la capacidad de reacción que se ha tenido como equipo de gobierno, siempre consensuando las medidas con la oposición, pues que habrán podido ser mejores o peores, habrán podido siempre puede ser mejor, todo en esta vida es mejorable, y quien piense que está en la verdad y en la posesión de la verdad absoluta se equivoca. Por lo tanto, fueron medidas y han sido medidas durante todo este tiempo que probablemente no serían las mejores, pero eran las que entendimos que había que tomar en ese momento, sobre todo, y teniendo muy claro que había que garantizar la salud de las vecinas y vecinos de Petrer. Siempre con esa máxima, el salvaguardar la seguridad de vecinas y vecinos, se ha tomado cualquier medida y cualquier iniciativa para frenar la pandemia. De esta situación también se han sacado muchas cosas positivas. Hace un año no estábamos hermanados con un pueblo chino, por ejemplo, ¿no? Que son pequeñas anécdotas, pero que al final muestran que cuando los tiempos son difíciles, la unión es muy importante y la unión hace la fuerza, ¿no? El tener a un petrerense viviendo allí que diga, no, mi pueblo, mi ciudad necesita ayuda y yo tengo esa posibilidad, vamos a hacerlo. Sí, de hecho, bueno, siempre no estaremos suficientemente, no le podremos siempre el estar suficientemente agradecidos todo el pueblo de Petrer a Javier Torá, porque en el momento en el que el material sanitario escaseaba, en el momento en el que desde el Ayuntamiento de Petrer nos planteamos que podíamos ir y teníamos que ir un pasito más allá, y el poder garantizar la protección a vecinas y vecinos, no teníamos medios para poder acceder a la adquisición de material sanitario, puesto que en España escaseaba, y el que había pues tenía que ir precisamente donde tenía que ir, ¿no? Que era a la protección de los sanitarios. Y bueno, pues nos planteamos buscar en mercados internacionales, y para un ayuntamiento pequeño o mediano o grande, da igual, pero en ese momento de caos, de miedos, de incertidumbres, pues el acceso a un mercado internacional en busca de material sanitario era muy complicado. Sí que lo intentamos, por supuesto, y estuvimos haciendo diferentes gestiones, pero bueno, un buen día pues recibimos una llamada de Javier, un empresario petrerense afincado en China, en el cual pues nos ofrecía una cantidad importante de mascarillas, de material sanitario, una donación que hacía él mismo a través de su empresa, y una donación también que en parte venía donada por el ayuntamiento de Xiling, de China. Por lo tanto, fue como lo que se necesitaba, ¿no? Fue bienvenida, como solemos decir, como agua de mayo, ¿no? Porque era un momento muy complicado de verdad, y esa donación nos garantizó y nos pudo hacer posible que desde el ayuntamiento se pudieran poner los medios humanos para que en todos los hogares de Petrer se recibiese un reparto de mascarillas individualizado para garantizar la protección. Luego, evidentemente, pues empezó a fabricarse, y el acceso al material sanitario pues ya está totalmente normalizado. Ya cualquiera de nosotros podemos adquirir material sanitario en cualquier establecimiento, y ahora todo es mucho más sencillo, pero en esos momentos iniciales tan complicados, tan duros, de tanta incertidumbre, pues aquel gesto no lo olvidaremos jamás. Un año muy complicado, como decíamos, con muchas cosas positivas, ¿no?
un año en el que el Ayuntamiento de Petrer también ha tenido que trabajar por y para los petrerenses más que nunca, ¿no? Con esas ayudas, con todo ese tipo de subvenciones, ver la manera de que esos pequeños medianos autónomos, que la hostelería, incluso el sector turístico, porque también en Petrer es importante, ya no sufrieran lo menos posible, sino que notaran lo menos posible esa crisis, ¿no? Y sin ir más lejos, estas ayudas paréntesis a las que han acudido muchísimos petrerenses y que están haciendo un poquito más fácil, ¿no? Esta situación dentro de las posibilidades, evidentemente, del ayuntamiento, que son las que son. Sí, de hecho, bueno, nuestra primera respuesta fue la respuesta social, ¿no? En los primeros días de pandemia, ni siquiera semanas, en los primeros días de pandemia, desde el Departamento de Servicios Sociales, las trabajadoras nos alertaban, ¿no? Bueno, que esta crisis sanitaria iba a desembocar sí o sí en una crisis económica y que la previsión era que la demanda de ayuda social en el Departamento de Servicios Sociales aumentase. Por lo tanto, ya nos preveían de esa posibilidad. Y lo más inmediato fue duplicar la partida destinada para servicios sociales y de hecho en los siguientes días, las siguientes semanas y todavía a día de hoy nos dicen que es cierto que se ha aumentado esa demanda y esa ayuda. Afortunadamente desde hace unos meses está mucho más normalizada, puesto que se han ido recuperando puestos de trabajo, a pesar de que no estamos recuperados todavía al 100%, en valores me refiero antes de la pandemia. Una vez que se tuvo cubierta la respuesta social, nos pusimos a trabajar de manera paralela, pero sí que nos pusimos a focalizarlo más en esos autónomos, ¿no? Esas pequeñas y medianas empresas, en todos esos empresarios y emprendedores que se hayan visto obligados al cierre, ya bien afectados por un Real Decreto o no. Afortunadamente también hay que decir que la respuesta tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico para paliar ese cierre al que se habían visto obligados aquellos que estaban afectados por el Real Decreto, pues la respuesta económica y la respuesta en cuanto a ayudas y bonificaciones en la seguridad social, la facilidad para poder acogerse a ERTEs de los trabajadores, etcétera, pues fue muy rápida y eso siempre hay que agradecer que las administraciones ante situaciones complicadas tengan esa respuesta rápida y contundente para que el impacto sea lo menor posible. Desafortunadamente no se ha podido cubrir todo al 100%, pero bueno, en situaciones tan graves como la que estamos viviendo, pues toda solución siempre va a ser poca, pero bueno, hemos de entender que al final toda piedrecita hace pared. Desde el ayuntamiento, como digo, también se pusieron en marcha mecanismos de ayuda económica para los sectores afectados y a día de hoy tenemos, como tú bien decías, las ayudas paréntesis, unas ayudas que son a tres partes, una parte aportada por la propia Generalitat Valenciana, otra parte aportada por la Diputación de Alicante y otra parte por los propios ayuntamientos. Todos los ayuntamientos que hemos considerado y que nos hemos adherido a este plan a día de hoy, pues muchos de nosotros, en Petrer en concreto, quedan ya poquitas ayudas por resolver, puesto que nuestra intención fue precisamente continuar con esa inmediatez, puesto que la persona que lo necesita ya, no lo necesita dentro de 3 meses, que también lo necesitará, pero entendimos que había que ser muy rápidos y muy inmediatos y se han ido resolviendo las ayudas en la medida que han ido entrando y no ha habido que subsanar nada, que estaba toda la documentación correcta, pues se han ido aprobando semanalmente. Por lo tanto, a día de hoy quedan ya poquitas ayudas por resolver y estamos pendientes que en el momento en el que tengamos crédito disponible, pues poder trabajar en unas segundas ayudas para todos aquellos pequeños comercios que no han podido acogerse a estas ayudas paréntesis, pues puedan hacerlo en una segunda fase. Muchísimas gracias, Irene. Desde luego que tendríamos muchísimos más temas de los que hablar, pero más adelante hablaremos de otros temas. Muchas gracias por recibirnos aquí en Petrer, además en este lugar maravilloso como es la Plaza de Baix. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Nosotros continuamos en Intercomarcal Televisión.